Hola, soy Quijote y bienvenidos nuevamente a Versus Defense. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de upgrade que les pueden hacer a sus réplicas. Por lo general, la mayoría de las personas que están recién empezando, o incluso gente que lleva tiempo en esto, cuando se trata de hacerle upgrade a su réplica, lo primero que busquen es aumentar la potencia, es decir, ponerle un resorte muy duro. En este caso, les estoy mostrando un resorte 150 de Modify. Bueno, con respecto al upgrade, primero uno tiene que pensar qué es lo que quiere obtener con el upgrade. A grandes rasgos hay tres variables, si excluimos la cadencia, hay tres variables en su réplica: la distancia, la potencia y la precisión. La distancia no siempre se obtiene con un resorte más duro. Hay gente que cree que porque pegan más fuerte van a llegar más lejos. Eso no es del todo cierto. Para tener una buena distancia tenemos que tener un buen hop-up y específicamente un buen backing. El backing es esta gomita que es en definitiva la que hace contacto con el balín. Entonces, si tenemos una buena goma de hop-up, el balín va a hacer un buen backspin y va a volar el tiempo suficiente como para realizar una buena distancia. Por otro lado, tenemos la precisión. La precisión se da con un cañón largo y angosto. O sea, mientras más angosto y más largo sea el cañón, mayor será la precisión de nuestra réplica. Ahora, si nosotros añadimos cañones muy largos, tenemos la desventaja que las réplicas nos quedan muy poco maniobrables. Entonces tenemos que ver ahí cuánto de maniobrabilidad estamos dispuestos a sacrificar por conseguir mayor precisión. Y finalmente tenemos la potencia, que se da por el resorte. ¿Qué es lo que nos permite el resorte? Nos permite básicamente dos cosas. La primera es usar balines más pesados, porque a pesar de que uno tenga un excelente hop-up, un excelente cañón y excelentes compuestos internos, si no tengo la suficiente potencia para mover un balín pesado, no lo voy a mover en definitiva. Si yo le pongo una réplica que pega, no sé, por 250 fps, le pongo un balín de 0,36 gramos, ahora ahí estoy extremando un poco las cosas, pero si lo hago así, por muy que tenga un buen hop-up y un buen cañón, quizás el balín no va a volar tanto como si tuviera mayor potencia. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos para usar el balín que nosotros, hasta dónde podemos llegar en definitiva. Por dar un ejemplo, una réplica que esté pegando 350 fps con un backing azul Mad Bull, logra mover balines como senos de 0,30 gramos, teniendo una distancia considerable, sin perder tanto la distancia. Por otra parte, la otra característica que nos da el resorte es que reduce el tiempo de vuelo. ¿En qué sentido? Que si yo tengo un balín que va viajando a 300 fps versus un balín que va viajando a 400 fps, el balín que va viajando a 400 fps va a llegar más rápido que su objetivo. Entonces, el resorte nos da la rapidez definitiva con que sale el balín, pero eso no significa siempre distancia. Eso es lo que les quiero hacer saber. Si yo tengo un mal backing, un pésimo cañón y un resorte y una réplica que esté pegando a 450 fps y además encima la estoy usando con balines malos, les aseguro que una réplica que está con un buen backing, que está usando buenos balines y está a 300 fps, va a tener mucho mayor distancia que aquella réplica que está subida de fps y está ocupando malos componentes con respecto al cañón y el backing. Con respecto a mi experiencia personal en el ERSO, voy a contar como una pequeña referencia. Hace unos domingos atrás estaba jugando y me encontré con un jugador que tenía su réplica a 420 fps. La estaba usando con balín de 0,25 Mad Bull, un buen balín, pero sin embargo está pegando unos 15, incluso casi 20 metros menos que yo estoy jugando con una réplica que está a 330 fps, un cañón más corto, un cañón de 300 milímetros, y con balín de 0,25 también, pero la diferencia que lo hacía es que él tenía el backing de fábrica y yo lo único que le he instalado es el backing azul de Mad Bull. Con respecto a qué otra desventaja nos trae un resorte duro, para yo instalar un resorte duro tengo que cambiar el pistón, porque los pistones se dañan si es que tienen que resistir mucha tensión para comprimir el resorte. Además, probablemente tenga que aumentar la batería si es que yo no tengo un buen motor.
porque necesito aumentar el mayor voltaje de la batería para que la batería tenga la fuerza para mover el resorte. O lo otro, puedo no cambiar la batería, pero voy a tener que cambiar el motor para que el motor tenga la fuerza para comprimir el resorte. Si yo no tengo los componentes suficientes para hacerme cargo, en definitiva, de esta pieza, la réplica sencillamente o no va a disparar o con el tiempo se va a empezar a romper. Porque al tener mayor potencia, el golpe, el impacto que recibe el gearbox es mucho mayor. Entonces las réplicas tienden a romperse más rápido y reducir la vida útil. ¿Qué les aconsejo yo? El upgrade no invasivo, por decirlo así. Dejar el gearbox de lado, no preocuparse por eso, a menos que realmente se haya echado a perder, y irse por esta opción. Por un buen hop-up y por un buen cañón. Y además usarlo en conjunto con balines buenos. Si van a tener mejores resultados con respecto a la distancia y a la precisión, sin tener que dañar su réplica o dañar al compañero. Yo soy Quijote y nos estamos viendo para otro video de Airsoft Defense. Muchas gracias.